Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos ya nuestra sesión del día de hoy y vamos a compartir aspectos relacionados a la investigación mixta. Una investigación que sin duda es ya desde la temporada de investigación muy exhaustiva en el siglo XX, pero que llega aquí con ciertos aspectos de duda e incertidumbre, pero que hoy en día están presentes casi en todas las universidades latinoamericanas y por supuesto de nuestro país. Vamos entonces a ocuparnos de la investigación en su enfoque mixto. ¿Qué es lo que significa ello? ¿Cómo podemos arribar a un tipo de investigación de ese tipo? Si tenemos ya la investigación por un lado cuantitativa y por otra la cualitativa, cada uno con sus aspectos de beneficios y limitaciones, y por supuesto, cómo podemos embarcarnos en esa otra gran tarea de poder realizar el trabajo de la investigación mixta. Necesitamos, sin duda, mucho mayor conocimiento, experticia, por supuesto que sí, pero eso se logra simplemente con la práctica, investigando, 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 desarrollando y desarrollando. Por lo tanto, vamos a continuación a iniciar nuestra conferencia y por supuesto, pueden ustedes también participar de manera activa haciendo sus preguntas a través del chat o en todo caso, pueden solicitar que se active el micrófono y de esa manera podrán ustedes ser escuchados, que su voz se escuche, que su voz sea aquella pertinente. Entonces, vamos de una vez a compartir nuestro material y abocarnos a ello. Muy bien, la investigación mixta, consensos y disensos. ¿Qué entendemos por consensos? Es una palabra, un término usado, pero lo que no está muy en uso es disensos. ¿De acuerdo? Decía el doctor Marco Aurelio de Negri que existe un uso muy común, muy frecuente de algunos términos y de sus correspondientes opuestos o de complemento, no hay mayor uso. Tal es el caso del consenso, pero del disenso muy poco se ha escuchado, ¿no? Vamos a verificar entonces esta investigación mixta que une no solo lo cuantitativo con lo cualitativo, sino sus metodologías, las teorías, sus aplicaciones y tiene, por supuesto, acuerdos, consensos, algunas limitaciones de ambas, algunos desacuerdos, disensos. El día de hoy entonces será totalmente aclaratorio esta reunión y vamos a iniciarla de esta manera. Muy bien, la investigación mixta, aquella que siempre está en moda ahora, podríamos llamarlo así, aquella que se permite dentro del campo de las ciencias sociales, dentro del campo de la investigación en enfermería, por ejemplo, que muchas veces se llama ciencias de la salud, pero no son otras cosas que ciencias humanísticas por último. ¿Por qué? Porque tanto la medicina como la enfermería, la obstetricia, la psicología, son pues profesiones y son también oportunidades de interacción humana. Es decir, muy pertinentes para una investigación de tipo mixta. Entonces aquí, fíjense, en nuestro mapa tenemos lo cuantitativo, lo cualitativo, su unidad en lo místico, hay consensos, hay disensos, hay complemento, existe interpretación, se puede ver el mundo, se puede ver al sujeto desde una manera holística, no simplemente lo vamos a ver desde uno de los lados, como si fuesen datos numéricos o como si fuesen simplemente sus percepciones, sus modos de ver, sino que se va a complementar, se va a sumar ambos
tipos de investigación. Bien, entonces, ¿qué es este enfoque de investigación mixta? Entonces, está por demás señalarlo y hay que reiterarlo, eso debe quedar totalmente grabado cuando usted escuche que su asesor de tesis, por ejemplo, le ha dicho, tienes que realizar, vas a tener que hacer una investigación mixta. Ya lo cualitativo, por ejemplo, estás embarcado en el doctorado, no te van a decir o sugerir que hagas una investigación de tipo correlacional. ¿Por qué? Porque se necesita una mayor profundidad en la investigación y te van a decir que optes por una investigación mixta. ¿Qué es entonces aquí? Es aquella investigación o son métodos de investigación que van a combinar, que van a entrelazar, que van a sugerir la unidad de elementos tanto cualitativos como elementos cuantitativos dentro de un mismo estudio. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, se une aquí lo cualitativo con lo cuantitativo. Aprovechan las fortalezas de ambos enfoques. ¿Qué quiere decir? ¿Existe la pertinencia del enfoque mixto? Por supuesto. ¿Es netamente científico? Por supuesto que sí, puesto que va a vincular tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos, aprovechando esos beneficios, fortalezas, particularidades que tiene como lo cuantificable y lo perceptible, como lo observable y lo estadísticamente inferible o generalizable. Es así que se tendrá mayores elementos para una comprensión íntegra, holística, completa, de mayor profundidad frente a un problema o fenómeno que se quiere investigar. Por ejemplo, si en el campo de ciencias de la salud yo quiero saber cuál es el papel, miren, de el cuidado del paciente y bajo la perspectiva, verá, ¿cuál es la labor del cuidado del paciente de un profesional de enfermería? Pero bajo la mirada y la perspectiva de los familiares del paciente, no voy a aplicarle simplemente una encuesta. ¿Será numérico? ¿Será algo representativo? Sí, tal vez pueda aplicar una encuesta a 200, 300, 400 familiares de pacientes en una determinada, en un determinado centro de salud, nosocomio, hospital, etcétera, y luego eso voy a tender a generalizarlo. Pero si yo quiero complementar, quiero saber, escojo de acuerdo al criterio del investigador a aquellos familiares que me permitan tener entrevistas que me permitan tener conversaciones individuales, en grupos, para saber por qué es que piensan que, por ejemplo, el personal de enfermería simplemente cumple su horario, cumple su rol, pero no es empático, ni con el paciente, menos con los familiares. Tienen un maltrato. Cuando digo maltrato es que no tratan bien, cuando no son amables, cuando la amabilidad es lo primero, cuando perciben que no hay vocación. La encuesta solamente me va a determinar que el 60% mencionó que no eran empáticos, pero si yo digo, ¿y por qué dices eso? ¿Por qué piensas así? ¿Te ha sucedido alguna experiencia? Cuéntame. ¿Lo voy a poder hacer por un método cuantitativo? Imposible. Entonces estaríamos haciendo uso de la metodología cualitativa.
para poder hacer entrevistas a profundidad, poder implementar entrevistas en grupo, los llamados focus group, para saber qué piensa uno, qué piensa el otro respecto de estos fenómenos o problemas que queremos investigar. Y si queremos ir por el lado mismo del profesional de enfermería, disculpen que estamos colocando ese ejemplo, sería aquí de preguntar a los enfermeros o enfermeras cuál es la razón por la que ellos dejan o reflejan una actitud que tal vez ellos ni cuenta se dan de un maltrato, de una falta de empatía. Y entonces a través de la entrevista a ellos, a través de preguntas abiertas, a través de un cuestionario amplificado, de preguntas previamente planificadas y que tienden a repreguntar nuevamente, llegaré a una comprensión más amplia, mucho más completa y que asegure una investigación de calidad. Ya no simplemente, miren, ya no simplemente me voy a remitir a una investigación que me da un solo tipo de resultados, sino más bien a una investigación en la que confluyen, en la que convergen, en la que se unen, se complementan ambas metodologías, lo quali y lo quanti. La investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, pues pretende comprender y explorar los significados, las experiencias, lo vivido, las perspectivas de los participantes en la investigación. ¿Y a través de qué? Lo hemos visto el día de ayer con mayor profundidad, es a través de técnicas como, por ejemplo, las entrevistas, que hay un sinnúmero de tipos de entrevistas que podemos hacer. De la observación participante, donde el sujeto que investiga se inmiscuye dentro de los participantes. El análisis de contenido. Y por otro lado, la investigación cuantitativa está basada, pues, en tratar de recoger y analizar datos numéricos, cifras, que me permitan identificar patrones, establecer relaciones, realizar inferencias estadísticas. En el campo de la educación, por ejemplo, también yo puedo optar por una investigación de tipo cuantitativa, por ejemplo, incluso de aplicar un preexperimental, un cuasi experimental. Yo quiero aplicar un determinado programa y pongo pretest y posttest. ¿Qué porcentaje al final, qué porcentaje de estudiantes superaron sus limitaciones luego de haber asistido o luego de haber trabajado un determinado programa? Y tendré como resultados que el programa, ¿no? Mi hipótesis validada, que el programa aplicado es favorable, un 60%, los estudiantes lograron superar dificultades matemáticas, de escritura, de lexicografía, etcétera. Pero si yo digo, ¿y qué pasó con ese otro 40%? ¿Qué diferencias hay entre esos dos? ¿Provienen de las mismas estructuras familiares? Me encantaría entonces, en ese caso, hacer entrevistas que me permitan indagar más allá, entrevistas que me permitan ver con ojos más grandes que identificar simplemente datos estadísticos o numéricos, sino más bien inmiscuirme con sus experiencias, con sus modos de ver el mundo, con sus percepciones. Los métodos mixtos, estos métodos mixtos, es decir,
van a permitir esa combinación. En una sola investigación se complementa lo cuantitativo y lo cualitativo. Por lo tanto, va a implicar recopilar y analizar los datos cuantitativos y cualitativos de forma separada para luego integrarlos en una fase posterior o por otro lado, realizar un enfoque concurrente al mismo tiempo donde se recolectan y analizan los datos en paralelo. Miren, existe esas dos posibilidades en cuanto a poder trabajar un método mixto. Me decían, profesor, entonces es un doble trabajo, tengo que hacer cuantitativo y tengo que hacer cualitativo, pero tu resultado de investigación, tu artículo que luego parte de esa investigación, va a ser mucho más rico, va a ser mucho más satisfactorio y va a poder ser publicado. Entonces, esto es interesantísimo. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos? Existe un fundamento filosófico para poder implementar un método mixto, el enfoque mixto de investigación. Un estudio mixto tiene como fundamento filosófico principalmente al pragmatismo. El pragmatismo que viene de pragmática, que viene de práctica, que viene de el ejercicio mismo, se constituye como un elemento fundamental en cuanto a lo filosófico. ¿Qué es lo que prioriza? Soluciones prácticas, efectivas, respecto de aquellas adhesiones rígidas que pueden visualizarse con un solo paradigma, es decir, desde la perspectiva cuantitativa o desde la perspectiva cualitativa. La verdad y la validez del conocimiento van a surgir de la utilidad concreta para que se puedan solucionar problemas reales. Esto permite integrar de manera flexible tanto los datos cuantitativos cuanto los datos cualitativos, sin ningún miedo, temor de poder caer en un conflicto ontológico o epistemológico. Lo explicaremos más adelante a detalle. Entonces, la importancia de este fundamento filosófico. Pero si lo mixto contiene lo cuantitativo y contiene lo cualitativo de una manera íntegra y holística, el fundamento filosófico también está desde el lado del positivismo. No es que se separa, toma lo del positivismo y es que va a basarse en la búsqueda del conocimiento objetivo, verificable, generalizable, ¿no? Desde una observación empírica y métodos científicos cuantitativos. Toma esos aspectos del positivismo, ¿para qué? Para postular una realidad única e independiente del observador, donde la verdad se alcanza a través de leyes universales, hipótesis que pueden ser testeables, verificables, análisis estadístico que permiten predecir y controlar fenómenos, como parte de la investigación mixta. Tiene ahí lo, tiene ahí lo cualitativo o lo cuantitativo. Lo cuantitativo del positivismo adopta también el enfoque mixto como fundamento filosófico. Muchas veces decimos, no, pero no es muy viable hacer esa investigación. Por supuesto que sí. Toma de lo uno y toma de lo otro. El constructivismo
que se postula en múltiples realidades contextuales es también fundamento filosófico de una investigación mixta, pues va a enfatizar la construcción subjetiva, la construcción subjetiva de el conocimiento a través de las experiencias, las percepciones, los significados individuales, es decir, desde el lado de lo cualitativo. La verdad ya no surge de interpretaciones numéricas, generalizables, sino más bien de interpretaciones personales, de percepciones muy íntimas, pero también sociales, de contexto, y utiliza la entrevista, las observaciones para explorar a profundidad cómo se cuenta el problema, cómo se narra esa percepción. Va a aportar la riqueza descriptiva y la comprensión contextual a fenómenos complejos como la salud, la educación, la psicología, el derecho, el trabajo social. Es inherente a cualquier campo de estudio. Y por supuesto, otro de los pilares filosóficos de este enfoque mixto es el realismo crítico. El realismo crítico que reconoce la realidad objetiva, independiente de quien lo observe, pero que solo va a conocerse de manera imperfecta porque hay mecanismos subyacentes. Hay factores que van a influir en esa realidad objetiva. Lo subjetivo de lo objetivo. La realidad aparente y la realidad concreta, decía Marx. Distingue entonces entre lo ontológico, lo que existe en realidad, y lo epistemológico, lo que nosotros podemos percibir. Y para ello va a utilizar métodos cuantitativos para medir efectos observables, cuantificables. Y por supuesto, va a utilizar los métodos cualitativos para poder desentrañar sus causas profundas, aquellas que no son superficiales o que puedan ser vistas en simplemente bajo el enfoque cuantitativo, en contextos distintos. Esto enriquece al método mixto. El realismo crítico se convierte en uno de sus fundamentos filosóficos. Y por supuesto, existen teorías, existen teorías, existen teorías, existen teorías que van a sustentar a los métodos mixtos. Me dicen que no les han pasado el link del día de hoy, me están escribiendo. A ver, vamos a un momentito. Sí, me llamó la atención también que no se compartía en la página de... eh, bien.
Entonces, fíjense, un segundito que vamos aquí. Ya. Ok. ¿Qué teorías sustentan estos métodos mixtos? ¿Qué teorías sustentan estos métodos mixtos? El pluralismo metodológico, pues va a defender la validez y la complementariedad de los múltiples enfoques metodológicos y rechaza uno único, el monismo. ¿Qué es el monismo? Viene de mono, uno, es decir, no solo un método dentro de lo cuantitativo o lo cualitativo, sino una amplitud de metodologías, el pluralismo metodológico. Reconoce, entonces, que los fenómenos a investigar son complejos, que no se pueden ver solo desde un ángulo, que no se pueden ver solo con un color de lentes. Por lo tanto, permite la coexistencia de los métodos cuantitativos y los cualitativos y genera de este modo el conocimiento completo. Va a generar el conocimiento completo. Esta es la forma entonces en la que el pluralismo metodológico es una teoría que sustenta este enfoque mixto. La teoría de la triangulación, también como sustento del método mixto, va a validar los hallazgos a través de fuentes múltiples, a través de múltiples métodos, a través de no solo un investigador, sino de varios. ¿Qué quiere decir? Un equipo multidisciplinario de investigación puede llevar a cabo un eh, proyecto múltiple, es decir, una investigación mixta. Reduce los sesgos por convergencia de evidencias. La triangulación de datos de los métodos cuantitativos y cualitativos integra las fases que subyacen para que se observe de manera más completa, para que las interpretaciones se conviertan en interpretaciones mucho más confiables. Está también como sustento la teoría del programa. Esta teoría del programa describe la manera como las intervenciones producen resultados mediante cadenas causales que conectan insumos, actividades, productos, de impacto. Va a combinar los datos cuantitativos para medir los efectos y también los datos cualitativos para analizar los mecanismos, evaluando los supuestos y ajustando estrategias con esas evidencias que se integran, fortaleciendo de este modo su validez práctica. Entonces, la teoría del programa es otro de los sustentos teóricos del enfoque mixto. Métodos de investigación mixta. Existen una serie de métodos. Vamos a dar un panorama general, un panorama que nos permite ir verificando aquellos más importantes y tenemos el método concurrente. El método de la concurrencia o método concurrente permite recolectar los datos cuantitativos y cualitativos de manera simultánea, en fase única, y los analiza por separado. La recolección se da de manera simultánea, pero la interpretación y su análisis posterior
se toma de manera distinta. Se analiza por separado para luego integrarlos en una interpretación final a través de la triangulación. Este método concurrente va a otorgar similar importancia a ambos enfoques. Aquí no es que el enfoque cuantitativo es superior o mejor que el enfoque cualitativo o viceversa. Va a comparar estos resultados de distintos lados, desde múltiples ángulos, y va a generar una comprensión holística completa para validar estos hallazgos por convergencia de evidencias sin secuencia temporal. Eso es lo que va a permitir, en última instancia, que el método concurrente permite a una investigación mixta tener una investigación mucho más completa, mucho más amplia. El método secuencial. Este método secuencial también recolecta y analiza primero los datos de un tipo. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Utiliza esos hallazgos para informar, refinar la fase que sigue del tipo opuesto. Es decir, si primero recolectamos los datos bajo la perspectiva cualitativa, el siguiente paso será desde el manejo cuantitativo. De esta manera va permitiendo una progresión lógica. Va a incluir algunas variantes como el exploratorio. Primero lo cualitativo para generar hipótesis, luego lo cuantitativo para probarlas. Y el explicativo, primero lo cuantitativo para detectar patrones y luego lo cualitativo para profundizar en sus causas, en sus raíces. Entonces, ese es el método secuencial. Partir primero por uno de ellos y complementarlo con el otro. Existe también el método de conversión, es decir, los métodos a emplearse dentro del enfoque mixto no son como pudiera parecer, simplemente combino lo cuantitativo con lo cualitativo. No, es amplio. Hay una serie de formas, de modos de poder iniciar esa investigación mixta. El método de conversión en investigación mixta va a transformar los datos cualitativos en un formato cuantitativo. A ello se le conoce como la cuantitización, o por el contrario, los datos cuantitativos en cualitativos, denominado cualitización, de manera que su integración y análisis conjunto sea mucho más fácil, sea mucho más viable. De esta manera, va a permitir codificar las narrativas en códigos numéricos o frecuencias para un análisis estadístico o viceversa, para poder enriquecer sus interpretaciones, para comparar resultados en un marco unificado sin recolección secuencial adicional. Entonces, nos servimos del método de conversión para ello. El método de integración, fíjense, funciona del siguiente modo. Directamente se van a unir los datos cuantitativos y cualitativos durante el análisis o interpretación. Va a crear un marco único
Ambos tipos de información se van a combinar y de esta manera se obtendrán conclusiones mucho más ricas, matizadas, profundas, de mayor visión. Se enfatiza de este modo la articulación conjunta de resultados numéricos con las narrativas de contexto. De este modo, se maximiza, se pondera la complementariedad al priorizar una síntesis holística sobre otras que pudieran ser separadas. Las fases que se dan de modo separado se van a sintetizar de manera holística gracias al método de integración. Y ahora, la pertinencia del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. Es pertinente cada uno de estos enfoques de manera que se valide, sea también pertinente, sea también viable el enfoque mixto. Por supuesto, el enfoque cuantitativo se fundamenta en un proceso deductivo hipotético, pues mide variables numéricas de manera objetiva a través de instrumentos estandarizados, confiables, validados, encuestas, experimentos, y se analizan de manera estadística, ayudándonos por la estadística. De esta manera se comprueban las hipótesis y nos permite hacer generalizaciones de los resultados de muestra a poblaciones más amplias. Este paradigma positivista del enfoque cuantitativo busca las leyes causales universales a través del muestreo probabilístico, de pruebas de significancia que van a asegurar la objetividad, la precisión en la verificación empírica del conocimiento científico. Por lo tanto, es pertinente la metodología del enfoque cuantitativo. Por otro lado, la metodología del enfoque cualitativo. La metodología del enfoque cualitativo. Esta metodología del enfoque cualitativo se va a basar en un proceso inductivo, interpretativo, que permite explorar significados subjetivos, contextos naturales, a través de técnicas mucho más flexibles. Por ejemplo, las entrevistas en profundidad, a través de la observación participante, del análisis documental, va a priorizar una comprensión más profunda de las experiencias humanas que mediciones meramente numéricas. Va a emplear un muestreo intencional, con muestras pequeñas para saturación teórica. Analiza datos a través de una codificación temática y su triangulación para construir un conocimiento contextualizado y transferible. Desentraña de esta manera percepciones, dinámicas culturales, procesos complejos. Por lo tanto, existe pertinencia en el enfoque cualitativo. Y aquí tenemos nosotros que verificar cuáles son aquellos consensos, entonces, esos acuerdos, lo positivo, lo amplio, lo beneficioso del enfoque mixto. ¿Cuáles son aquellos consensos?
Si el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo comparten un único objetivo fundamental, que es generar conocimiento científico válido a través de una investigación rigurosa, sistemática de los fenómenos reales, entonces ambos modelos buscan responder a preguntas de investigación con evidencia empírica, aplican principios éticos comunes, por ejemplo, la integridad, el respeto a los participantes. Es por eso que antes de aplicar una encuesta que permite, por ejemplo, poder conocer a través de datos numéricos o porcentuales y luego trabajarlos estadísticamente a través de un cuestionario, de una encuesta, también usted tiene que aplicar el consentimiento informado. Y cuando va a realizar una entrevista a los sujetos de la investigación dentro del enfoque cualitativo, con mucha mayor razón, debe usted permitirse informar, a sentir su consentimiento del participante de manera que se respete no solo lo que va a manifestar, sino también el anonimato correspondiente. Por ello es que no aparecen nombres, aparecen muchas veces los llamados sobrenombres. Ambos utilizan criterios de calidad para asegurar la confiabilidad de sus resultados. Ambos tienen que permitirse esos criterios de confiabilidad de los resultados previa validación de los instrumentos que van a aplicar por expertos, por formas estadísticas, como por ejemplo aplicar ahí el alfa de Cronbach. Y sobre todo, el juicio de gente que conoce la materia, del juicio de expertos. Asimismo, existe consenso, existe la unificación de criterios porque ambos enfoques que convergen en una investigación mixta reconocen lo importante que es el diseño metodológico estructurado, la recolección de datos relevantes y el análisis crítico para derivar en conclusiones de significancia. Ambos enfoques coinciden asimismo en la necesidad de la contextualización de estos hallazgos dentro de marcos teóricos existentes. Alguien me dijo, profesor, si yo aplico lo cualitativo, ahí no hay teoría. Por supuesto que hay una teoría que respalda, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y lo que la mayoría se olvida, comunicar los resultados de forma clara para contribuir al avance del conocimiento acumulado en sus disciplinas. No solo a través de artículos científicos, sino también aquel, aquella población, aquella muestra que fueron sujetos de investigación. ¿Cuántas veces los investigadores de pregrado, de posgrado, realizan sus investigaciones, llegan resultados a conclusiones y recomendaciones que quedan en los anaqueles o en el papel o en un repositorio, pero habrán regresado
habrán vuelto, habrán visitado posteriormente aquel grupo humano que sirvió como sujeto de investigación para decirles, estos resultados obtuve o estos resultados fueron los que han propiciado las siguientes conclusiones. Y recomiendo aquí a esta institución, a este hospital, a este grupo humano, que tenga en cuenta esto o estas cosas. Sugiero tal cosa. No, jamás. No vuelven ni para decir las gracias, porque están utilizando la investigación, como hemos dicho muchas veces, como un medio y no como un fin. Debería ser como un fin y como un medio. ¿Como un fin de qué? De solucionar problemas, de mejorar realidades. Pero no, simplemente es como un medio para obtener mi título, mi grado de bachiller, de posgrado, de maestro, de doctor, de postdoctor, etcétera, o doctorado, pero no para resolver problemas de la sociedad, para mejorar realidades. Por lo tanto, eso es lo que llega a coincidencias en ambos enfoques que de manera holística se unen en una investigación mixta. Lo cuantitativo y lo cualitativo convergen en ese compromiso de qué? De replicabilidad conceptual, de la utilidad práctica de la investigación, promueve aplicaciones transformadoras en campos educativos, campos sociales, de salud, de clínica, etcétera. ¿A través de qué? De la triangulación potencial, del diálogo interdisciplinario. Si se quiere hacer realmente un artículo científico y que esto sea el resultado de una investigación propiamente dicha, se puede concretar una investigación inter o multidisciplinaria. De manera que desde la investigación mixta se tenga un enfoque más amplio y se genere un artículo científico que vea un panorama en su divulgación, producto de una investigación más completa, más amplia. Y no simplemente aparecer en el artículo científico 5 o 6 personas que no sé qué han hecho en la investigación. Se han subido al carro, al taxi, cuando ya el taxi estaba pagado. Entonces, eso no es ético. Y los disensos, por supuesto que también tenemos lo relacionado a los disensos. Los disensos. ¿Qué es esto de los disensos? Desacuerdos, brechas, limitaciones. Difieren fundamentalmente estos paradigmas desde la óptica ontológica, de la manera como miran la realidad. El enfoque cuantitativo postula una realidad objetiva, demostrable, e independiente de quien observa, pero el enfoque cualitativo defiende realidades subjetivas, realidades de cómo se percibe y construidas en un contexto social determinado. Por ahí tenemos los famosos disensos en cuanto a la investigación mixta. Y en el plano epistemológico, lo cuantitativo adopta una postura deductiva que pueda verificar a partir de hipótesis para probar relaciones causales, mientras que lo cualitativo tiene el plano o la postura inductiva,
generativa que va a emerger a partir de patrones de los datos propios, de la mirada, de la percepción de los sujetos de investigación. Y en cuanto a la metodología, lo cuantitativo privilegia mediciones numéricas, por supuesto. Alcanzo nuevamente el formulario de asistencia para aquellos que ingresaron recientemente. Y metodológicamente, los disensos o distancias entre lo cuantitativo y lo cualitativo es que el primero va a privilegiar mediciones numéricas, el muestreo probabilístico, el análisis estadístico, para luego generalizar. Muestra población. Frente a lo cualitativo que prioriza una exploración narrativa que va a contar lo que siente a través de un muestreo intencional, como la bola de nieve, por ejemplo, del análisis interpretativo que va a ser comprendida contextualmente, que va a ser comprendida en su contexto, en un determinado contexto y no en otro, no muy práctico de generalizar. Entonces son los disensos que puede encontrarse entre ambos enfoques, dentro, por supuesto, de un tipo de investigación mixta. Y ya para cerrar, a modo de conclusión, podremos decir que ese diálogo entre los enfoques cuantitativos y cualitativos está mostrando acuerdos profundos en la búsqueda del conocimiento científico riguroso, tanto también aquellos disensos paradigmáticos, pero que enriquecen y sustentan una investigación mixta. ¿Qué quiere decir? Si es que hay disensos entre ambos, al unirlos se creará los consensos. El cuantitativo aporta precisión mesurable, generalización, el cualitativo profundidad contextual y significados subjetivos, complementándose mutuamente. ¿En qué? En diseños triangulados. Esta síntesis de la praxis, esta síntesis pragmática, va a superar todo tipo de incompatibilidad tradicional, me refiero a un único o monista del enfoque, y va a fortalecer una investigación como la educativa, como la de ciencias humanas, como la de la salud contemporánea, para generar evidencias que transformen contextos complejos, como el de la educación peruana, por ejemplo, como el de la realidad de la salud, por ejemplo, y muchos otros campos de las ciencias sociales y humanísticas. Hay mucho más, por supuesto, pero ya estaremos en próximas reuniones. Antes de irnos, voy a compartir unos materiales con nuestros asistentes, así es que voy a permitirme, aquí vamos a dejar de compartir para que a continuación podamos compartir, a ver, preguntitas y aquí vamos a tratar de responder. A ver, nos mencionan aquí. Varios métodos se pueden utilizar por supuesto, mire, para cada forma de recojo de datos se tiene que utilizar una metodología. El método concurrente durante la aplicación de los instrumentos y integración para el bloque de conclusiones.
¿De qué o qué depende el tamaño de la muestra cualitativa en este tipo de investigación mixta? En el tipo de investigación mixta, fíjense, vamos a tener que el tamaño de la muestra debe obedecer al propósito de investigación. Por eso es que ayer mencionábamos la importancia del planteamiento de las preguntas de investigación que nos permita tener en claro objetivos y a partir de ellos dar respuesta a través del recojo de datos de una determinada muestra. Y es así que podemos incluso tener en una investigación mixta para la parte cuantitativa una muestra más amplia y para el lado cualitativo de complemento una muestra mucho más reducida, ¿ya? Entonces requiere sí mucho más trabajo, por supuesto, requiere de mucho más trabajo. Es por eso que pocos se animan por una investigación mixta. Bien, tenemos, miren, vamos a complementar aquí con ustedes con unos materiales en PDF, ¿ya? Que vamos a permitirnos aquí compartirles a través del chat. Ah, claro, claro que sí, Daisy. Por eso es importante que aquí, a ver, se anoten para que puedan recibir las grabaciones, los materiales. Y hoy día vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Unos materiales aquí en el chat, da directamente. También pueden ustedes cualquier consultita enviarme a mi correo personal, ¿ya? Ahí está. Y que a vuelta de correo voy a poder. Sí, hemos tenido sesiones, te comento, Linda Giovanna, hemos tenido las sesiones del día lunes, ayer martes y hoy estamos cerrando con la conferencia por este mes de febrero. Para marzo tenemos muchas más ponencias aquí desde la Biblioteca Central y que serán sin duda enriquecidas con sus participaciones. Vamos a compartir entonces unos materiales en PDF. El primero, a ver, voy a permitirme aquí mencionarles. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos aquí para que le den una miradita. Los tipos de muestreo, claro, por supuesto. Miren, acá tenemos métodos mixtos de investigación. Ya, esto es un texto de cabecera, ¿ya? Del Instituto Universitario de Innovación y Ciencia y Tecnología, muy buen material en la que justamente habla del enfoque cuantitativo, el enfoque cuantitativo, los métodos mixtos, la aplicación en tesis y artículos de investigación, muy interesante, que eso lo vamos a compartir también con ustedes ahora mismo a través del chat. Luego voy a compartirles también un artículo muy interesante sobre los fundamentos epistémicos de la investigación mixta y un documento más sobre la reflexión crítica sobre métodos mixtos en investigación de enfermería, que es enriquecedor porque va a ampliarles mejor el panorama. Vamos a compartirlo entonces de inmediato por el chat. Los tipos de muestreo, por supuesto, los tipos de muestreo que existen tanto en lo cuántico como en lo cualitativo. Sí, lo vamos a tener muy en cuenta. Ya está anotado, apreciada Linda Giovanna. Entonces, vamos aquí a compartir estos tres. Ujú. A ver, me mencionan si llega. Ahí lo tienen, el artículo, dos artículos y un libro.
que espero sea de mucha utilidad para su lectura y mejor conocimiento. Por mi parte, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento ya en nuestras conferencias del mes de marzo. ¿Se puede ver o no? Brandon dice no se puede ver. A ver, en el chat, está en el chat. A ver si el resto le dice, lo pueden mirar en el chat. Si tiene que conectar, de repente está conectado ahí. Ahí está, ve. No se puede ver. No se puede ver, caray. Vamos entonces a... Me escriben al correo. Linda, sí lo ha logrado ver. Es que algunos están tal vez desde el celular. A veces no se puede ver. Le llegó muy bien. Ok, muy bien. En todo caso, me escriben al correito, yo a vuelta de correo les estoy enviando los materiales, incluso los del día lunes y el día de ayer también hemos compartido otros libros. Son textos digitales y artículos científicos que nos complementan este panorama. Por mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Daisy, Thaís, Linda, Rocío, Brandon, Cristian, Natalie, Carolina, Flor, Carlos, Lucel, Lucero y Jefferson que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto.